Hace poco dediqué un punto de vista al tema de la enseñanza del Papa Francisco y cómo él ha señalado que no tiene la intención de cambiar la doctrina. Poco tiempo después de haber hecho este punto de vista, el mismo Papa Francisco salió a la palestra con una entrevista concedida al diario Corriere della Sera y concedida también al diario La Nación en Argentina. En la entrevista el Papa dice exactamente lo que yo había dicho antes, pero lo dice él con sus palabras. No se trata de cambiar la doctrina, sino de encontrar soluciones pastorales. Y hay algunas personas que han aplicado esta lógica. Algunas de ellas incluso me han escrito preguntándome exactamente qué es lo que puede o no puede cambiar un papa. Y me dicen, mira, el Papa está diciendo que hay que cambiar la pastoral porque hay problemas en el mundo, etcétera, pero al cambiar la pastoral se podría cambiar la doctrina. Y si se cambia la doctrina, el Papa estaría traicionando a Jesucristo. Esta es la lógica. Cambiar la pastoral podría cambiar la doctrina, y cambiar la doctrina sería traicionar a las enseñanzas de Jesucristo. Esa lógica, que es la que predican básicamente los lefebristas, es totalmente falsa. Explico por qué. La pastoral cambia constantemente. Hace 40 años no existía pastoral de la juventud, por ejemplo. No existía. Algunas diócesis, en México, por ejemplo, o en Argentina, tienen una pastoral ejemplar con personas divorciadas en nueva unión. No para decirles que reciban la comunión, no para enseñarles nada en contra de la doctrina de la Iglesia. Es más, quienes están interesados, dentro de algunos meses voy a tener como invitados a unos responsables de pastoral de divorciados vueltos a casar o en nueva unión, totalmente fiel a la doctrina de la Iglesia, 100%. Esa pastoral no existía hace, ¿qué?, 10 años o 15. Entonces la pastoral cambia, es más, tiene que cambiar. El hecho de que, por ejemplo, en los últimos 50 años en América Latina la población haya cambiado dramáticamente del mundo rural al mundo urbano, es decir, las grandes concentraciones urbanas, pueblos se han convertido en ciudades, ciudades se han convertido en metrópolis y metrópolis se han convertido en megalópolis, en colosales ciudades. Eso significa que la pastoral tiene que cambiar. Es decir, la manera como se atiende a las personas y se les enseña la fe, se los evangeliza, se los catequiza, los desafíos para el que hay que preparar a los jóvenes hoy en día tiene que cambiar. Hace 50 años, cuando era importante la acción católica en Lima, por ejemplo, había un consenso social en la ciudad respecto de cómo se debía portar, cómo se debía conducir un joven o una joven. Y ese consenso social era un consenso influido fundamentalmente por las ideas católicas. Hoy en día ese consenso no existe. Y en consecuencia, muchos jóvenes se acercan de buena fe a la iglesia, pero no tienen idea de las consecuencias que ser cristiano tiene en la vida moral cotidiana. Y no hablo solamente de la moral sexual. Hablo de otras cosas como no hacer trampas para conseguir ventajas en el trabajo, no estafar, no mentir, porque forman parte de muchos de los contextos de las sociedades en las que vivimos. En consecuencia, la pastoral cambia, y eso no significa que tenga que cambiar la doctrina. O sea que hablar del cambio de la pastoral no significa una manera velada de querer cambiar la doctrina. Es falso. Y hoy en día tenemos problemas reales de múltiples cristianos bautizados que están o divorciados o vueltos a casar o viviendo en contra de las enseñanzas de la iglesia, y eso significan desafíos pastorales. Esas personas concretas, muchas de ellas no tienen idea de estar viviendo en situación de pecado. Y decirles de la nada, ustedes están viviendo en situación de pecado,
sin una preparación, sin una catequesis en la fe, no sirve. No sirve, hermanos, se los digo porque muchos de ustedes me han visto en persona en encuentros catequéticos o de pastoral a los que he sido invitado en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Y en consecuencia tengo la bendición inmerecida de recorrer los distintos ámbitos donde se realiza la pastoral, la catequesis y la evangelización y ver los problemas cotidianos que enfrenta la Iglesia en el frente, en las fronteras, ahí donde nos ha pedido ir el Papa. Y por eso el Papa, en esta Cuaresma, al hablar justamente de este tema, ha dicho: este es el tiempo de la misericordia, es decir, una pastoral que se base en la misericordia. Y volvió a la figura que ha utilizado en múltiples ocasiones. Estamos, dada la descomposición de la moral de la cultura que nos rodea, estamos en medio de una cultura agresiva que repele los valores cristianos y que ha hecho que la mayoría de cristianos bautizados estén contaminados por creencias, por ideas o por vida práctica, por formas de vida que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. Pero la única forma de recuperarlos no es amenazándolos con el dedo de que están en contra de la doctrina. Es por el contrario mostrándole el rostro materno de la Iglesia y atrayéndolo. El Papa utilizaba la figura del hospital de campaña en la guerra, donde se reciben a las personas en este estado fatigoso, golpeado, roto, en crisis, y donde hay que detener el proceso de muerte, hay que detener la herida sangrante, hay que parar el sangrar de cuerpos mutilados. Después ya los pondremos a mandar sobre el especialista para que la persona pueda recuperarse perfectamente, pero primero hay que recogerlas, rescatarlas de esa situación. Ahora, ahí no se acaba el argumento, hermanos. Hay muchos que creen, y en esto los lefebristas han sembrado muchísima confusión. Hay muchos que creen que no se puede, que el Papa no puede cambiar la doctrina. Están equivocados, hermanos. Están totalmente equivocados. El Papa tiene la potestad de mover a la Iglesia en temas doctrinales. Traicionando las enseñanzas originales de Jesucristo, no. Pero mover a la Iglesia en temas fundamentales. Sin la decisión de los papas, hoy no tendríamos la doctrina católica. Hermanos, la doctrina como está en el catecismo, ¿fue predicada así verbalmente por Jesucristo? La respuesta es no. Jesucristo sembró la semilla original de la doctrina. Pero hay muchos conceptos doctrinales que nosotros los tomamos, por ejemplo, de San Pablo. Y San Pablo ya estaba haciendo una interpretación. Y hay grandes temas que se han definido en decisiones papales. La misa, por ejemplo, y no hablemos de la misa que rechazan los lefebristas, hablemos de la misa de San Pío V, de lo que hoy conocemos como la forma extraordinaria del rito latino. Esa misa tiene efectivamente cientos de años, es verdad, pero cientos de años. ¿Así no la celebró Jesucristo? Jesucristo no pronunció la última cena en latín, no hizo las oraciones que hoy en día se hacen, no hizo los gestos que hoy se hacen, no movió las manos de esta forma para arriba, no las movió para el costado. Los distintos gestos litúrgicos en la forma extraordinaria son muy precisos, ¿no? Cosa que es de admirar, no lo digo como algo malo, pero son muy precisos. Eso no lo hizo Jesucristo, eso lo estableció un papa. Un papa, luego de un concilio, estableció, por ejemplo, la doctrina eucarística que hoy en día conocemos. Para los que conocen la historia saben la cantidad de confusiones, de herejía. Hablemos de la herejía de Berengario de Tours, por ejemplo, sobre cómo se entendía la Eucaristía. Si cuando una persona recibía una sola de las especies, el cuerpo, la sangre, digamos, o sea, el pan transformado en cuerpo de Cristo, el vino transformado en la sangre de Cristo, estaba recibiendo la totalidad de cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor Jesús, o no. Y la respuesta es sí, pero esa respuesta no lo dio Jesucristo. Esa respuesta la dio un papa. Un papa
Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Hace un siglo y medio. Un papa, en 1950, declaró el dogma de la Asunción de María, el Papa Pío XII. En consecuencia, precisamente esa es la potestad de los papas, es vicario de Cristo en la tierra. Ellos pueden, ¿qué cosa? Desplegar la doctrina. La doctrina de siempre, la doctrina que estaba dada en una semilla fundamental, es desplegada. Esa es la autoridad del Papa. Justamente el Papa no solamente preserva, desarrolla lo que se puede comprender. Y ese desarrollo es indispensable. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, hermanos, o en buena parte del siglo XX, nadie se hizo la pregunta de qué cosa pasaría si existían métodos anticonceptivos artificiales como la píldora, porque no existían. Entonces, cuando el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae dice que los métodos contraceptivos artificiales no son aceptables, ¿qué está haciendo? Está estableciendo doctrina. Jesús en ningún momento habló de los métodos anticonceptivos. Es verdad que desarrolla los principios teológicos fundamentales sobre la naturaleza del matrimonio, por supuesto. Y esa enseñanza se basa en las enseñanzas de Jesucristo. Pero los desafíos que la Iglesia va enfrentando en el mundo exigen que exista una autoridad que proclame la doctrina. Eso es lo que salva a la Iglesia Católica. Eso es lo que la mantiene unida. Los anglicanos están a punto de partirse en dos porque la mayoría de las poblaciones anglicanas que están en el África se oponen a la aceptación social y, peor, la aceptación eclesiástica de la homosexualidad, que sí aceptan los episcopalianos que forman parte de la Unión Anglicana en Estados Unidos y los anglicanos de Canadá, de Inglaterra y de los otros países ricos. En consecuencia, eso no pasa dentro de la Iglesia. Habrán defectores, habrán loquitos que afirman ideas, pero eso no pasa dentro de la Iglesia porque nosotros tenemos un pontificado, tenemos un papa que define doctrina y define doctrina frente a temas nuevos. En consecuencia, es una mala comprensión del papel del pontificado creer que el Papa lo único que hace es preservar la doctrina. El Papa, para poder preservarla, tiene la potestad de desarrollarla. Y dicho sea de paso, eso no es lo que está reclamando el Papa Francisco. El Papa Francisco está reclamando que se dialogue sin temor sobre la manera de tratar pastoralmente determinados desafíos, como el número de divorciados vueltos a casar, por ejemplo. Y una vez más está diciendo, no se trata de cambiar la doctrina, pero quiero escuchar qué es lo que dicen los pastores, los que tienen la experiencia pastoral. Y su única preocupación es para acercar a la gente a Jesucristo y acercarla a través de la Iglesia, que es el sacramento de salvación. Eso es algo que un católico cabal no puede de ninguna manera resistir o criticar, salvo que no lo mueva su amor a la Iglesia, sino el amor fariseo de sí mismo. Que tengas un buen día.